Amigos y amigas, buenas tardes. Hoy día para hacer una entrega de uno de los aspectos más importantes en el espectro empresarial y tiene que ver con la razón por la cual las empresas se internacionalizan. Lo vamos a poner por acá, por favor. La internacionalización de empresas, la internacionalización, es un título bastante largo, por favor, ¿sí? La internacionalización de empresas es hoy por hoy una necesidad, ¿sí? Pero habría que ocultar un poco la razón por la cual una empresa desea y logra internacionalizarse. Y habría que comenzar diciendo que en muchos casos las empresas lo ven no como un deseo, no que algo que quieren hacer porque les gusta mucho, sino quieren hacerlo porque lo necesitan, porque es necesario internacionalizarse. La pregunta es, ¿y por qué es necesario internacionalizarse? La primera respuesta es porque el mercado nos quedó pequeño, ¿sí? El caso del Perú, por ejemplo, somos un país con 33 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales antes de la pandemia el 20% estaba en pobreza, pero después de la pandemia el 30% está en pobreza. Entonces, es un mercado que es relativamente pequeño. Entonces, ya no puedes crecer más en un mercado como el Perú. Entonces tendrás que establecer otro mercado, o tendrás que mudarte a otro mercado, o tendrás simplemente que abrir una nueva organización en un mercado también diferente, ¿no? Entonces hay que comenzar diciendo que la internacionalización es una necesidad. Y una necesidad en primera instancia para crecer. Es una necesidad básicamente para crecer. Y crecer de varias maneras, ¿ah? No solamente crecer en mayor cantidad de ventas, no, sino crecer, por ejemplo, en tecnología, crecer en otra forma de hacer las cosas, en otra forma de organizarse. Pero este crecimiento termina siendo una necesidad para todas las empresas. ¿Por qué? Porque el viejo refrán dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero no solamente esto, ¿no? Las personas, las empresas, las organizaciones, llegamos siempre a tener nuestro lugar cómodo, nuestra zona cómoda. Y usualmente lo que sucede en esa zona cómoda es que ya no desarrollamos más, ya no cambiamos más, ya no mejoramos, ya no tenemos nuevos productos y ya no tenemos nuevos servicios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar el reto. Y la internacionalización es todo un reto. Es un reto que debe ser capaz de ser adoptado de una manera razonada, de una manera cruda, de una manera que logremos que los objetivos se alcancen. Pero esta internacionalización pasa por realizar tres eventos. Lo pongo por acá, por favor, ¿verdad? Uno, el tema de la organización. ¿Cómo nos vamos a organizar y qué tipo de organización tenemos para salir al exterior? La segunda tiene que ver con el tema de la tecnología. Si la tecnología es apropiada o no. La otra, el producto. Y la última, el tema financiero. El tema financiero, ¿no? Usualmente, ¿qué hacen las empresas que quieren internacionalizarse? Usualmente las empresas que quieren internacionalizarse lo que hacen es cambiar su forma de relación. La mayoría de ellas se convierte en lo que llamamos, lo voy a borrar esto por acá, por favor. La mayoría de ellas se convierte en lo que llamamos una corporación. Una corporación que tiene un gran centro decisor con una serie de empresas en la parte inferior a las cuales vamos a llamar web. Y estas web son las unidades estratégicas de negocio. Es como si habláramos, por ejemplo, del grupo Credit Corp. El grupo corporativo se llama Credit Corp, pero las empresas que forman el grupo son las web, las unidades estratégicas de negocio. Y ahí encuentras al Banco de Crédito, encuentras a Ranza, a Tramarza, encuentras a todas las empresas del grupo del Banco de Crédito, ¿no? Del grupo Romero. Pero pasa lo mismo con la familia Brescia, pasa lo mismo con los Rodríguez Banda, ¿no? Pasa lo mismo con todas las corporaciones. Y esta forma de adopción, esta forma de organización, le permite a la corporación internacionalizarse. Es decir, llegar a otros países con una web específica. Llegar a otros países con una web específica. El caso de Alicor, por ejemplo. Alicor, que es una empresa de alimentos en el Perú, básicamente, pero que se ha internacionalizado a países como Ecuador, Colombia, ¿sí?
en donde ha ido no solamente con productos, sino ha ido con tecnología, con recursos humanos, con finanzas, ha ido con todos los recursos que requiere para crecer. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si nuestra organización está dispuesta a crecer, si nuestra organización está propuesta para crecer y si tenemos esta fórmula de organización. Ahora, alguien podría decir, sí, pero profesor, yo conozco empresas que no se han convertido en corporación y se han internacionalizado, ¿sí? También puede suceder eso, por favor, ¿sí? Pero usualmente esta forma corporativa es la que ha dado mejor resultado. Esta forma corporativa es la que ha dado mejor resultado, ¿no? No es una necesidad, no es que sea obligatorio convertirse en corporación, no. Pero bajo esta condición, ¿qué logramos? Logramos concentrar recursos, logramos concentrar esfuerzos y logramos que todas las web, todas las empresas, intercambien y coadyuven todas ellas el trabajo de internacionalizarse. Entonces es importante saber si nuestra organización está prevista para esto. Pero no solamente desde el punto de vista jerárquico, organizativo, no, sino por ejemplo, si estamos dispuestos a acceder a un nuevo mercado con nuevas condiciones. Por lo tanto, habrá que analizar este aspecto. El otro aspecto que hay que analizar es el aspecto de la tecnología. Ojo. Cuando yo hablo de la tecnología, podríamos pensar, voy a borrar esto por acá, por favor. Cuando yo hablo de la tecnología, podríamos pensar que la tecnología que tenemos actualmente sí es la apropiada, ¿no? La tecnología que tenemos ahora es la apropiada. Y mi pregunta es, ¿y esta tecnología con la que tú trabajas en el mercado de origen es la apropiada para el mercado de destino? Al mercado que tú piensas ingresar, al mercado en el que tú piensas hacer operaciones, ¿realmente tu tecnología sirve o no sirve? Porque lo primero que te vas a encontrar es que en cuanto tú sales del país de origen y llegas al país de destino, te encuentras con una nueva realidad. Te encuentras con una serie de jugadores muy expertos, te encuentras con gente muy competitiva y te encuentras con condiciones que básicamente no las tenías en tu país. Entonces el aspecto de la tecnología también es importante, ¿no? Y sí, y tú tienes que saber si la tecnología que tienes es obsoleta, porque en tu país puede dar resultados, pero en el de origen no. Si requieres cambiar muchos aspectos de la tecnología y si requieres adaptar un nuevo paradigma tecnológico. Porque si tú no analizas esto al momento de internacionalizarte, es posible que lo que logres es llegar a un mercado de origen en donde pierdes rápidamente la batalla, ¿no? Entonces, ojo. Hay un famoso dicho que decía Sun Tzu, ¿no? Quien se conoce así y no conoce al enemigo, ganará unas batallas y perderá otras. Quien se conoce así y no conoce al enemigo, ganará pocas batallas. Pero quien se conoce a sí mismo y conoce al enemigo, ganará todas sus batallas. Y es cierto, ¿no? Yo tengo que reconocerme si tengo la capacidad de estar en este mercado, si puedo ser competitivo en este mercado y tengo condiciones, por ejemplo, de economías de escala, por ejemplo, de bajos costos, por ejemplo, de rápida producción, ¿no? Es decir, tengo que saber cuál es el nivel de tecnología del mercado al cual pretendo acceder, ¿no? Y sí, muchas empresas han decidido cambiar de tecnología, llegar a un mercado nuevo con una nueva tecnología, porque la tecnología que tenían en su mercado de origen básicamente no les era útil, ¿de acuerdo? Entonces, habrá que determinar esto, ¿no? ¿Qué tanto la tecnología puede ser un motivo que nos ayude a internacionalizarnos? El otro elemento tiene que ver con el producto. Y en el tema del producto son casi las mismas preguntas, ¿no? El producto que tú vendes, el producto que pretendes colocar en el mercado, que podría ser por favor un producto o un servicio, ¿de acuerdo? El producto que tú vendes, el servicio que tú vendes, ¿es el producto y servicio que el mercado destino va a comprar? ¿Tienes competidores en este segmento de mercado? ¿Y tus competidores son más o menos agresivos? ¿Sí? Y algo importante para el producto, ¿no? ¿De qué tamaño es el mercado? ¿De qué tamaño es el mercado? Porque vean ustedes, yo podría decir que en este mercado existen 4 o 5 competidores y que este tiene el 31%, este tiene el 21%, este tiene el 18%, el 17% y el resto tiene, y varios competidores tienen el resto del mercado.
¿sí? Y tu producto va a ingresar a este mercado. Y seguro que este competidor que tiene el 31% es un competidor líder en el mercado destino, ¿no? Pero que el número 2, 3 y 4 no es que sean competidores pequeños. Y mi pregunta sería, ¿qué porción de este mercado tú vas a capturar? ¿Qué porción de este mercado tú vas a capturar? Porque este es el mercado en el que tu producto va a competir. Y tendremos que determinar si realmente vale la pena o no, si tu producto tiene las condiciones competitivas para este mercado, ¿no? Y se trata, por favor, de determinar si el mercado al que queremos llegar es el mercado adecuado bajo el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y cuando yo me refiero al mercado cuantitativo, no es lo mismo llegar a un mercado como el Perú, con 33 millones de personas, que llegar, por ejemplo, a Brasil, uno de los países con mayor población en el mundo. Entonces, sí, pues, ¿no? Hay toda una decisión sobre el tema cuantitativo. ¿Qué pasa cuando hay muchas más personas en un mercado? Entonces, habrá que determinar esto, ¿no? Pero, por favor, la competitividad de tu producto depende mucho de lo que decíamos en su momento, del tema de tecnología, ¿no? Y tendrás que ocultar claramente si el producto tiene o no un espacio en el mercado de destino. ¿De acuerdo? El otro elemento tiene que ver, y permítame saltearme acá, por favor. Permítame saltearme acá. El otro elemento tiene que ver con el tema de las finanzas. Tiene que ver con el tema de las finanzas, ¿no? Tiene que ver con el tema de las finanzas. Y en el tema de las finanzas, la pregunta es crucial, ¿no? Los primeros meses que tú abres un negocio, ¿tú mantienes el negocio o el negocio te mantiene a ti? La respuesta es lógica, ¿no? Los primeros meses que tú aperturas un negocio, tú mantienes el negocio. Tú con tu dinero haces que el negocio no se caiga, no se retire, ¿no? Y necesitas en muchos casos atrincherarte para poder defender tu posición en el mercado. Pero eso requiere todo un esfuerzo financiero. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, oye, ¿vas a llevar capital propio? ¿Vas a pedir capital, dinero prestado en el mercado de destino? Porque, por ejemplo, ¿no? Si tú pides un préstamo en el Perú, es seguro, lo digo casi con total seguridad, que ese préstamo sea más caro acá que en Colombia, que en Chile, o que en Brasil, o que en otro país, ¿no? Entonces, una de las condiciones, oye, vamos a abrir una empresa vamos a abrir una empresa en el mercado de destino, pero además vamos a pedir dinero prestado allá. Ahora, si tú perteneces al grupo Credit Corp, esa es una condición, pues, determinante, ¿no? Le pedimos préstamo al grupo, ¿sí? Que probablemente el grupo tenga un crédito mucho más caro, o en el mercado de destino hay más acceso al dinero de manera más económica. Porque esa es una buena razón para internacionalizarse, ¿no? El costo de las finanzas. Lo estamos viendo en los últimos días, en el caso del Perú, que ha cambiado, por ejemplo, la calificación de riesgo país, que la ha cambiado Moody's, ¿no? El caso de que se ha encarecido el crédito. Recuerden que hace pocos días el Banco Central de Reserva ha elevado a 1% la tasa de interés, pero también ha elevado al mismo tiempo la tasa de encaje legal. Entonces, oye, tú te comienzas a ver que en nuestro mercado uno de los problemas es el tema de las finanzas. Créditos caros, ¿no? Y se está cerrando el mercado del dinero. Y una razón importante es, sí, pero acá me cuesta 100 y hacerlo allá me cuesta 80, ¿no? Entonces, también es una razón para decidir si nos internacionalizamos o no. Y por último, junto con el tema de finanzas, está el tema del recurso humano. ¿Sí? Y en el tema del recurso humano, un aspecto que a mí me parece claro es el aspecto relacionado a la interculturalidad. ¿Sí? Es relacionado a la interculturalidad. ¿Qué tanto tu producto o tu servicio se adapta a la cultura de la zona? ¿Qué tanto tu producto y tu servicio se adapta a la cultura del mercado de destino? ¿Qué tanto tu producto y tu servicio se adapta a las condiciones, ¿no? Vean ustedes, uno de los conceptos más importantes en la gestión moderna de empresas es este que está acá, ¿sí? El aspecto de la interculturalidad. Todos sabemos que la cultura maneja y marca los negocios, que la gente prefiere manejar sus negocios dentro de su marco cultural, dentro de su marco de referencia cultural. Y ese marco de referencia cultural está compuesto por una serie de creencias, está compuesto por una serie
de sentimientos, está compuesto por una serie de pensamientos que tenemos con respecto a la realidad, a nosotros mismos y a cómo comercializamos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos una empresa internacional, una empresa totalmente internacionalizada, se asegura que todo el directorio de la empresa provenga de diferentes culturas, que sea un directorio intercultural, ¿no? El caso más emblemático puede ser el caso de la CIA, ¿no? La CIA, el director de la CIA, fue por mucho tiempo una persona de arraigo islámico. Oye, ¿por qué el director de la CIA es islámico? Porque casualmente lo han elegido por sus creencias, lo han elegido por su cultura, lo han elegido por lo que él sabe de las otras personas, por lo que él sabe de las culturas. Entonces, este proceso internacional es importante. Entonces, vamos a tener, por favor, ordenación, tecnología, productos, finanzas y recursos humanos, ¿sí? El análisis de estas variables, ¿sí? Tendrá que ser muy pristino, tendrá que ser muy transparente, ¿no? ¿Realmente tenemos las condiciones para internacionalizarnos? ¿Sí? Pero una vez que hemos decidido, bueno, ¿sabes qué? Tenemos la ordenación, hemos adaptado nuestra ordenación al mercado destino, tenemos la tecnología, nuestra tecnología no es de punta, pero es competitiva, tenemos el producto ha sido un éxito en el mercado de origen y en otros mercados, vamos a fortalecernos financieramente y vamos a apoyar al producto por mucho tiempo en el mercado, por el tiempo que sea necesario, y tenemos el recurso humano para hacerlo. Entonces, cuando tú analizas todo esto, la gente suele decir, oye, sí somos capaces de internacionalizarnos. Y la pregunta es, oye, ¿y por qué algunas empresas muy grandes, muy significativas, fracasan en su internacionalización, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Vamos a poner por acá un caso concreto de fracasos en innovación, que por ejemplo el de McDonald's, ¿no? O el de Burger King, McDonald's, el de la comida rápida en Bolivia. Pregunta, ¿qué pasó con McDonald's en Bolivia? ¿No? Bueno, McDonald's tuvo un problema de carácter cultural. McDonald's tuvo un problema de carácter cultural. Un problema de enfrentarse a un esquema político, un problema de enfrentarse a una posición política, un problema de enfrentarse a toda una corrida de dimes y diretes con las instituciones y con las autoridades de este país, ¿no? En Bolivia, el presidente Evo Morales se opuso radicalmente a la existencia de McDonald's, ¿no? Y ojo, McDonald's era una empresa que aportaba a la economía boliviana, era una franquicia que contrataba bolivianos, que movía el producto boliviano, ¿no? Y sin embargo, realmente se le hizo muy difícil mantenerse en Bolivia. El presidente Evo Morales llegó a decir que aquellos que comían pollo de McDonald's se convertían en gays, se convertían en... utilizó otra palabra que no vamos a mencionar, ¿no? Pero miren, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no lo logramos internalizar adecuadamente? ¿Sí? ¿Por qué tuvimos este choque con una posición política, con el gobierno, con el presidente de turno, ¿no? ¿Y por qué finalmente tuvimos que abandonar este país y salirnos de él, ¿no? Entonces, este caso a mí me parece emblemático, ¿no? Que tiene que ver con el tema cultural. Pero miren otro caso, ¿no? Otro caso muy similar. El caso de los supermercados, el caso de uno de los supermercados más grandes del mundo y uno de los supermercados más grandes en Estados Unidos, ¿no? El caso de Walmart. El caso de Walmart, ¿no? ¿Sí? Walmart. El caso de Walmart. Pregunta, ¿qué pasó con el proceso de internacionalización de Walmart en Alemania? ¿Qué sucedió con el proceso de internacionalización de Walmart en Alemania? Bueno, ustedes saben que Walmart es una de las franquicias, no una franquicia, pero es un supermercado de los más grandes y de los más exitosos en el mundo. Su gran éxito se basa sobre todo en el mercado norteamericano, pero hoy en día se han aperturado Walmart en muchas partes del mundo. En uno de estos lugares donde se pretendió establecer Walmart fue en Alemania, ¿no? Y tuvo una serie de inconvenientes. ¿Cuáles fueron los inconvenientes de Walmart? El primero de ellos fue que Walmart compró para establecerse una pequeña cadena de supermercados. Una cadena de supermercados que se decía
que costaban aproximadamente 120 millones de dólares y ellos lo compraron casi por 280. Compraron esta cadena cara. Primero. Segundo, era una cadena que sus tiendas no estaban bien ubicadas. Entonces, oye, ¿cómo una empresa que tiene mucha experiencia en la internacionalización termina cometiendo un error como este? Pero tercer elemento, miren, y tiene que ver con un tema totalmente cultural, ¿no? El grupo Walmart trasladó toda su cultura con sus manuales de organización de funciones, con sus manuales de atención al cliente, lo trasladó a Alemania. Y al parecer utilizaron un translate, utilizaron un mecanismo del idioma para cambiarlo de idioma inglés al idioma alemán, y así lo dieron a los subordinados, a los que atendían, ¿no? Y los mismos chicos que atendían en Walmart, que eran alemanes, decían que no entendían el manual. Y una de las cosas que les exigía el manual era sonreír cuando atendían al cliente. Sonreír cuando atendían al cliente, ¿no? Y al alemán le caía mal. Al alemán se sentían, los clientes decían, ¿por qué te ríes de mí? ¿Tú por qué te ríes de mí? No, no señora, yo no me estoy riendo de usted. Lo que pasa es que el manual me pide sonreír cuando atiendo a los clientes. Y a los alemanes les parecía una tontería eso. Entonces, miren los errores que cometemos, ¿ah? Y finalmente, un tema que no puedes dejar de olvidar, que lo menciono acá, el tema legal, ¿no? Cuando tú te internacionalizas, tienes que ver que el marco legal en el cual tú te estás internacionalizando es el adecuado. No te va a crear problemas. Walmart tiene la estrategia del dumping, ¿no? En los primeros meses que comienza a actuar en un mercado, Walmart se trae los precios realmente abajo, ¿no? Con precios muy muy bajos que hace en muchos casos quebrar a la competencia, ¿de acuerdo? Bueno, eso está prohibido por ley en Alemania. Walmart no lo pudo llevar a cabo y no pudo, y esta es una de sus estrategias claves, ¿no? Un poco como matar a la competencia. Bueno, finalmente, ¿saben qué pasó con Walmart? Igual que McDonald's, terminó retirándose del mercado. Terminó retirándose del mercado. No pudo quedarse en Alemania. La pregunta es, oye, si tú y yo que tenemos nuestra empresa queremos internacionalizarnos, y si estas empresas que son enormes fracasan, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros para no fracasar? Hay que tomar en cuenta todas estas condiciones. Un tercer elemento es un evento que muchos conocemos, ¿no? Que está relatado en diferentes formas, que es el tema de McDonald's en la India, ¿no? McDonald's en la India, ¿de acuerdo? Todos sabemos que por una cuestión cultural, la vaca es un animal sagrado en la India, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea, si tú estás en el cruce de la avenida Arequipa, y se me ocurre con la avenida Arequipa y la avenida Wilson, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y una vaca en la India cruza esta avenida, estoy seguro que todos los automovilistas detienen sus carros y esperan que la señora vaca salga, se retire tranquilamente, o que venga un policía y que amablemente invite a la señora vaca a pastorear al otro lado. A nadie se le ocurre bajar o empujar a la vaca o gritarle o tocarle el claxon. La vaca es un animal sagrado, ¿sí? Pero cuando McDonald's ingresó a la India, ya sabía este aspecto cultural y sabía que adaptar su producto al mercado de destino. ¿Y qué hizo McDonald's? Comenzó a ofrecer hamburguesas de pescado y comenzó a ofrecer carne de tofu, ¿no? Carne vegetal. Pero McDonald's necesitaba un socio que pusiera las bebidas y se presentaron juntos ante las autoridades de la India, se presentaron juntos para pedir permiso para comenzar a hacer operaciones en el mercado de la India. El gobierno de la India, el Estado de la India, revisó todas las condiciones, porque en este caso el gobierno de la India es muy exquisito en esto, ¿no? Pide que tú le alcances la relación de todos los insumos, los productos, las materias primas que utilizan. Y así lo hizo McDonald's, y simplemente el gobierno de India lo aprobó. Cuando Coca-Cola presenta esta lista de materias primas, insumos que requiere su vida, el gobierno de India encuentra un insumo que se llama el factor X. Y el gobierno de India le pregunta a Coca-Cola qué es el factor X. A lo que Coca-Cola responde, este es un factor secreto. Y miren lo que responde el gobierno hindú. Responde, sí, sabemos que es un factor secreto, pero queremos saber qué es. Y Coca-Cola dijo, no, no se puede, es secreto. ¿Qué pasó? Nada, simplemente no lo dejaron ingresar. Quien ingresó
con McDonald's en el tema de las hamburguesas fue Pepsi-Cola, porque Coca-Cola no supo adaptarse a la cultura de ese mercado. Entonces, por favor, cuando tú tratas de internacionalizarte, es importante que determines cómo te vas a internacionalizar, en dónde te vas a internacionalizar, cuál es el marco legal sobre el cual se realizan estas operaciones. Y tomar en cuenta que no es como trasladar, tal como hacemos las operaciones en el país A, la vamos a llevar al país B. No, no es así. No es así. Tienes que ser capaz de determinar cómo se hacen estos procesos y qué elementos culturales, legales, financieros, tecnológicos vas a tener que adoptar. Finalmente, vean ustedes empresas peruanas que se han internacionalizado muy bien. El caso, por ejemplo, del Grupo Gloria. El Grupo Gloria compró PIL. PIL es procesador industrial de lácteos. Está en Bolivia. Cuando el Grupo Gloria compró PIL, PIL era el número 4 del mercado boliviano. El número 4 del mercado boliviano, ¿sí? Hoy en día PIL es el número 1 del mercado boliviano, ¿sí? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el Grupo Alicor, ¿no? Que ha tenido muy buen posicionamiento en países como Colombia y en países como Brasil, por ejemplo. Entonces hay que tomar en consideración este aspecto. Pero miren cómo algunas veces las cosas no son tan sencillas como suelen presentarse, ¿eh? Uno de los grupos que trató de internalizarse primero fue el Banco de Crédito. Y lo pretendía hacer con su propio banco, ¿no? Y uno de los lugares donde pidió, eso pasó por allá por los años 97, 98, pretendió ingresar al mercado chileno, ¿sí? Y presentó todo el expediente, presentó toda la documentación, presentó todos los requisitos que la Superintendencia de Banca y Seguros en Chile solicitaba. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado que le dijeron al Banco de Crédito: no puede abrir usted una agencia del Banco de Crédito peruano, no la puede abrir en Chile. ¿Y cuál fue la razón? ¿Saben cuál fue la razón? No. Sí, ya sé que no, pero ¿por qué? Porque no. Porque no hubo una razón. Simplemente no le dieron permiso al Banco de Crédito para abrir oficinas en Santiago de Chile. Pregúntense ustedes por qué, yo no lo sé responder. Yo no sé responder. Pero miren, estas cosas hay que saberlas analizar claramente. Hay que saber hasta dónde esto puede afectar nuestra posibilidad de internacionalizarnos. Y finalmente, vean ustedes, elementos que no debemos soslayar, elementos que no debemos dejar de lado en el análisis, es hacer nuestra configuración de futuro. ¿Qué puede pasar en ese mercado? Miren, si alguien llegaba con su empresa al Perú en el año 2012, podría decir: el Perú es un país que está prosperando, el Perú es un país que está creciendo y es un país que va a seguir prosperando y va a seguir creciendo, ¿no? Sin embargo, los últimos 5 años nos ha demostrado que el crecimiento peruano, por diferentes motivos, se ha anquilosado, se ha quedado en 2 puntos nada más, 2.5 aproximadamente. No hemos vuelto a tener crecimientos de 6-7%, ¿no? O de 5% por lo menos. Y cuando tú miras nuestra realidad ahora, a septiembre del 2021, muchas personas comienzan a pensar si el mercado peruano es el mejor lugar para internacionalizarse. ¿De acuerdo? Y ojo con esto, ¿eh? Alguien podría ver la internacionalización del punto de vista de la oferta, vale decir, del que se quiere internacionalizar. Pero también hay que ver la internacionalización del punto de vista de la demanda, de aquellos países que sí queremos abrir las puertas al capital extranjero, que sí queremos abrir las puertas a la inversión extranjera, ¿no? Algo que no te puedes olvidar: del 100% de las inversiones en el Perú, solo el 20% son inversiones públicas. El 80% son inversiones privadas. Tomando en consideración que esta señora que abre una tiendita frente a tu casa, eso también es inversión privada. Pero no podemos vivir solamente de inversión pública. Y una de las cosas que se plantean hoy en día, uno de los retos es: somos un país que somos capaces de recibir a la inversión extranjera adecuadamente. Y para finalizar, por favor, es importante que cuando tú te internacionalizas, revises los principales indicadores económicos del país de destino, ¿no? Yo en particular recomiendo 4 indicadores, ¿no? 1, el riesgo país. Tú tienes que saber
cuál es la posición de ese país en este indicador que se llama riesgo país. Y el riesgo país no es otra cosa que la probabilidad que un país deje de pagar su deuda. Si un país tiene la probabilidad de no pagar su deuda, es que está pasando por una mala situación económica. El segundo elemento tiene que ver con el IDH, el índice de desarrollo humano. ¿Sí? Esto es, el riesgo país es medido por los bancos de inversión como Moody's, JP Morgan, Standard & Poor's, Fitch Rating, ¿no? Y el IDH, el índice de desarrollo humano, es medido por el programa del PNUD de Naciones Unidas. Y mientras que el primero, el riesgo país, habla de crecer, el segundo, el IDH, habla del desarrollo, ¿no? Cuánta gente muere al nacer, cuántos analfabetos hay, cuál es la calidad de vida de las personas, cuál es la expectativa de vida de las personas, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Cuando hay un mayor desarrollo, la gente tiene más expectativa de vida. Y el tercer índice es el índice de competitividad. Es el índice de competitividad, ¿no? Al país al cual pretendemos llegar, ¿qué tan competitivo es? ¿Es un país similar al nuestro? ¿Es un país mucho más desarrollado que el nuestro? ¿Es un país que tiene condiciones de competitividad por encima de nosotros? Y es importante que se revise ese índice. Y el último índice que vamos a revisar es el Doing Business. Es el Doing Business. Que no es otra cosa que algo así como haciendo negocios. Y es uno de los indicadores más importantes que se revisa cuando una empresa desea internacionalizarse. Porque este indicador demuestra básicamente la atmósfera que hay para el negocio. Demuestra qué tan amistoso es el país para recibir inversiones extranjeras. Entonces, es importante que cuando tú te internacionalizas estés empapado de en qué nivel están estos indicadores en el país de destino. ¿Sí? Y miren un ejemplo de nuestra realidad, ¿no? Cuando el emir árabe, dueño de Dubái, pretendía invertir en un puerto, le pidió a JP Morgan que le propusiera 3 lugares donde invertir. Y JP Morgan le propuso el Callao. El emir árabe, que nunca había oído hablar del Callao, le preguntó: ¿por qué me propones este puerto? ¿Por qué me propones este lugar? Y JP Morgan dijo: es el país con menor riesgo país en toda América Latina. Es el país con menor riesgo país en toda América Latina. Y es un país que está aperturándose mucho a las inversiones extranjeras. Un país que está concesionando una gran cantidad de instalaciones portuarias. Y entonces tú dices, claro, pues, ¿no? ¿Cómo es que llegó una inversión tan grande como esta desde la otra parte del mundo? ¿No? Y había interés en esto. ¿Y tú crees que el emir árabe no revisó estos indicadores? ¿Tú crees que el emir árabe no investigó qué clase de país éramos? Pues claro que sí, así lo hizo. Entonces, por favor, para culminar, decir lo siguiente, ¿no? Tú tienes que ser capaz de revisar, uno, tu organización. ¿Tu empresa es tan fuerte como para internacionalizarse? Uno. Dos, tu tecnología. ¿Tu tecnología es la más apropiada para internacionalizarse? 3, el producto, ¿no? ¿Tu producto es competitivo en el mercado de destino? 4, el aspecto de las finanzas, ¿no? ¿Qué vale más, sacar un préstamo en el mercado de origen o en el mercado de destino? El recurso humano. Este concepto enorme que se llama interculturalidad. Y no importa qué tan excelente eres, no importa qué tan grande eres, no importa qué tan experto eres. Las empresas más grandes del mundo, en muchos casos, han fracasado en sus procesos de internacionalización. Sin embargo, una variable concreta de revisar en el país destino son los indicadores que nos demuestran en qué tipo de país queremos llegar con nuestra inversión. Y para eso revisamos los principales indicadores macroeconómicos a través del riesgo país y los principales indicadores en desarrollo humano a través del IDH y asimismo en el tema de competitividad y en el tema del Doing Business. Internacionalizarse es una necesidad, internacionalizarse es necesario. Es necesario, aunque tú estés en muy buenas condiciones, aunque tú estés muy bien en el mercado, aunque no veas la menor posibilidad de riesgo en tu mercado, es importante internacionalizarse.
Finalmente, y disculpen que diga por segunda vez finalmente, un aspecto que yo siempre menciono es el relacionado al grupo Gloria, al grupo Rodríguez Banda, ¿no? El grupo Rodríguez Banda fue por muchos años el dueño del mercado de las leches en el Perú, ¿no? Una empresa que se sentía muy cómoda, ¿no? Una empresa que decía que sus vendedores vendían hasta por teléfono, no necesitaban ir a visitar a los clientes, ¿de acuerdo? Y sí, en aquel tiempo el consumo de leche, el 89% era leche evaporada enlatada y solo el 3% era leche en polvo. Y todos recordamos, todos los de mi edad por lo menos, recordamos esta antigua marca de leche Ensi, que era una leche nacional, que era malísima. Y cuando nos decían que esta leche era leche en polvo, decían, no, es mala, ¿no? Pero a finales de los 90, principios del nuevo siglo, ingresa un nuevo competidor al mercado. Un competidor totalmente competitivo, un competidor de las grandes ligas. Su nombre, New Zealand, con su marca de leche Anchor. Su marca de leche Anchor. Miren, en ese momento el mercado de leches en polvo en Perú era solamente 3%. En 3 meses, New Zealand pasó el mercado de leches en polvo de 3% a 21%. Y fue cuando el Grupo Gloria decidió internacionalizarse. Fue cuando el Grupo Gloria decidió básicamente no quedarse solamente en el tema de los lácteos. Fue cuando comenzó un gran proceso de diversificación. ¿Qué queremos decir con esto, no? Tú puedes ser la más grande empresa en tu país. Tú puedes sentirte muy bien en tu zona cómoda, pero no creas que te vas a salvar de que vengan otras empresas a competir contigo. No creas que te vas a quedar solito en tu mercado. No, si tu mercado es atractivo, van a venir empresas de otro lado. La gran pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer? Porque recuerden que la estrategia de marketing es, tú te metes en mi mercado y yo me meto en el tuyo. Por lo tanto, hay que estar preparados para internacionalizarnos. Es una necesidad. Muy bien, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. En una próxima presentación vamos a analizar los aspectos referidos a la internacionalización. Cualquier pregunta, por favor, a través de las redes sociales, los chicos que están en el curso, a través del foro que tenemos en el curso, ¿sí? Y siempre estamos a su servicio. Buenas noches.